4:40 de la tarde. Bueno, independientemente de los anuncios oficiales, en Venezuela y Colombia se están preparando para la reactivación de la frontera. Y me refiero a empresarios que están justamente reunidos, o no sé si ya terminó la reunión. Eso se lo consulto a mi invitada a esta hora, 4:40, Lorena Bornachelli, periodista en el estado Táchira. Lorena, buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde el estado Táchira. A ti, gracias por acompañarnos, Lorena. Bueno, esta reunión de empresarios de Colombia y Venezuela que se lleva a cabo en San Cristóbal, ¿todavía están reunidos o ya terminó la reunión? No, está en pleno desarrollo justamente en este momento. Ok, en pleno desarrollo. A ver, ¿qué nos puedes comentar de esta reunión? ¿Quiénes están presentes en la misma? Bueno, es una reunión que ha sido convocada por Fedecámaras. Han invitado a gremios, a distintos gremios y comerciantes del norte de Santander, Colombia, que es la localidad más inmediata de Colombia con el estado Táchira. Todos han traído pues sus propuestas, sus apreciaciones sobre lo que se requiere o sobre lo que debería considerarse para una posible reapertura de frontera entre ambos países. Esto pues con la expectativa que pudiese pues finalmente abrirse de manera total la frontera entre ambos países con la toma de posesión de Gustavo Petro, ¿no? Uh-huh. Se han tocado temas importantes e interesantes como la necesidad de evaluar cuál es el estado actual de los puentes internacionales que tienen más de 7 años sin que transite por allí un flujo de vehículos importante. Otro también un punto importantísimo que tocó Concercomercio tenía que ver con la necesidad de reanudar las relaciones consulares y las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero en definitiva este encuentro pues está permitiendo digamos que recordar o poner sobre la mesa cuáles son los puntos que se deben tener en consideración. Sin embargo, no es la primera vez que comerciantes de ambos países realizan un encuentro para debatir, para exigir, para conversar con respecto a la frontera de Venezuela con Colombia. Al término de este encuentro que se está desarrollando en San Cristóbal, pues se espera que se firme un manifiesto y que sea entregado a las autoridades presidenciales de ambos países, pero con miras a que sea pues en el lado colombiano a Gustavo Petro quien pueda recibirlo y pues tomar en consideración todo esto. Claro, este encuentro se denomina, el de hoy, Acuerdo de la Frontera. ¿Así se llama? Okay. Correcto. Y dices que no es la primera vez, pero pareciera que esta vez como que hay, al final de esto, hay como una posibilidad real de que sí se pueda abrir finalmente del todo la frontera. No es la primera vez que hay reuniones, ya se han realizado reuniones en las fronteras, se han realizado reuniones en el norte de Santander, Colombia, reuniones de gremios, reuniones de políticos. Pareciera tangible una posible reapertura de frontera por digamos la expectativa o la esperanza que pudiese haber en las relaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, ¿no? Sí. Pero también el hecho de que, por ejemplo, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, pues ha tenido una participación activa también en cuanto a la necesidad de reabrir las fronteras. Sin embargo, también quisiera apuntar con respecto a esto de reabrir la frontera, que la frontera fue cerrada en el marco de la pandemia por COVID-19. Cuando Colombia decide reabrir sus fronteras, pues las abre de manera plena, de manera total. Sin embargo, Venezuela dice, bueno, vamos a hacerlo solamente peatonal, es decir, las actividades comerciales y el flujo vehicular o de transporte público no está abierto. Recientemente, no sé si recuerdan que el presidente Iván Duque dijo las fronteras con Venezuela están abiertas, sí. O sea, las fronteras no están cerradas, es decir, Colombia no tiene cerradas las fronteras con Venezuela. Sin embargo, desde el lado venezolano no permiten el tránsito vehicular, pero entonces hay que tener quizás como que mucha prudencia con todo el tema fronterizo, primero porque genera altas expectativas para comerciantes, para los ciudadanos en general, pero también falta mucho camino por recorrer para llegar a una reapertura total
repito, los puentes internacionales tienen más de 7 años sin ningún tipo de flujo vehicular, únicamente peatonal. También durante muchísimo tiempo estuvieron allí estos contenedores, luego del intento de ingreso de ayuda humanitaria a través de... O sea, faltan como muchos elementos para que realmente se pueda dar una reapertura total de la frontera entre los puentes internacionales que unen a Venezuela con Colombia por el estado Táchira. Claro, ese punto que dijo Duque, que la frontera ha estado abierta, siempre ha estado abierta. Dijo, las fronteras no han estado cerradas, están abiertas. Ustedes Correcto. Me preguntan si vamos a abrir fronteras, pues hoy las fronteras están abiertas. Lo dijo en respuesta o en reacción, mejor dicho, a un tuit que publicó el presidente electo Gustavo Petro, cuando dijo, me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Del lado colombiano entonces han estado abiertas, pero como dice del lado venezolano no. Eso es importante aclararlo. Lo que no está digamos completamente operativo son las relaciones comerciales, por ejemplo. Las aduanas están cerradas, el comercio que hay en la frontera en este momento es netamente informal, el sector turístico, hotelero, todo eso está completamente paralizado porque no hay actividad entre ambos países, pero el detalle es que desde Venezuela no se permite el ingreso a través de vehículos, únicamente se tiene que hacer de manera peatonal. Pero cuando dices que el sector turístico, hotelero está parado, ¿es en ambas fronteras, de ambos lados? Sí, a ver, para contextualizar, hace muchos años, era muy común, por ejemplo, que la gente viajara incluso de toda Venezuela para la frontera, para cruzar al otro país a comprar cosas, o viceversa, no solamente venezolanos que iban a Colombia, sino también colombianos que pasaban a Venezuela, pues a vacacionar. Entonces, la ruptura de las relaciones, no, ni siquiera la ruptura de las relaciones, el cierre de los puentes internacionales, pues, significó que disminuyera completamente. Estos son pueblos que ya no son para turismo, sino que son pueblos transitorios, es decir, pasar por San Antonio del Táchira, que es el municipio de Bolívar, o por Ureña, en el municipio Pedro María Ureña, es únicamente una parada técnica, como se dice, para llegar hasta el otro lado, del puente. De igual manera, como ofertas tú algo turístico a las personas para que vengan a Venezuela cuando tienen que pasar el puente caminando con su maleta, caminando además que las temperaturas son altísimas, entonces todo eso está paralizado o con una paralización altísima, por no decir que está completamente muerto. Claro, ahora hay un tema que hablas e insistes mucho en el paso únicamente peatonal por los puentes, por todos los puentes. Las autoridades colombianas han pedido que se haga una revisión, por lo pronto, del puente Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar. Que comunica el estado Táchira con Cúcuta. Ajá. ¿Qué se tiene previsto en ese sentido? Porque, bueno, si se reabre ese puente para el tránsito de vehículos, tiene mucho tiempo que no pasan vehículos por ahí, realmente habría que hacer una revisión. Correcto, por eso hago como mucho énfasis en el hecho de que abrir la frontera no es un anuncio y ya, sino que sugiere demasiadas cosas. Por ejemplo, actualmente en el puente internacional Simón Bolívar, que es uno de los 3 puentes que hay por esta zona de la frontera, el gobierno venezolano está instalando como las estructuras para hacer un túnel. Es decir, esas estructuras no son removibles, sino que están adheridas al suelo del puente internacional. Es decir, que hablar de reanudar por allí el flujo vehicular en ese momento es imposible. O sea, no es viable porque eso es una obra que está en construcción, que está en este momento. Entonces, quiere decir, o que ese puente va a quedar únicamente para el paso peatonal y se van a habilitar los otros puentes para el paso vehicular, o qué se pretende hacer allí. Por eso hay que ser muy cauteloso con las expectativas con respecto a estos anuncios, porque hay demasiadas cosas que se deben hacer. El puente internacional Simón Bolívar antes era como el más utilizado, pero también aquí está el puente internacional Francisco de Paula Santander en Ureña, que también debería revisarse sus bases, revisarse cuáles las condiciones en las que están, y el puente de Tienditas, por ejemplo, que también queda en el municipio Pedro María Ureña, este puente que fue finalizado por el gobernador José Gregorio Vilma More, que justo en ese momento Nicolás Maduro ordena el cierre de frontera, y es un puente que nunca ha sido utilizado para ningún tipo de comercio. Entonces,
pero es que además le pusieron esos containers pesadísimos encima y estuvo mucho tiempo con ese peso muerto. Los tres puentes. Exacto. Por eso, o sea, se tiene que hacer una revisión demasiado importante que garantice la seguridad y que, por ejemplo, en época de lluvia no van a colapsar, por no hablar solamente del peso, ¿no? O sea, son demasiadas las cosas. Por eso esta reunión, aunque da muchas esperanzas, creo que es tan solo un primer paso para lo que pudiese ser una reapertura de la frontera, porque abrir la frontera no es simplemente hacer un anuncio, sino que se tienen que trabajar demasiadas cosas. Hace momentos, desde Consecomercio decían, por ejemplo, que la frontera ha estado cerrada tantos años, o completamente cerrada tantos años, que se requiere como que volver a acostumbrarse a lo que es normal o a lo que es formal, porque allí todo el comercio es netamente informal. También se tiene que discutir, por ejemplo, qué se va a hacer con el paso ilegal a través de las trochas, porque son cientos de trochas que están completamente activas. Entonces, es un tema súper denso, súper complejo, con el que no se puede simplemente debatir en un día y tomar una decisión y ya, sino que sugiere una serie de acciones y de planteamientos importantes. Claro, lo que yo veo positivo de esto es que están siendo proactivos y están buscando la manera de, que no los tome desprevenidos, ¿no? Bueno, nosotros hacemos estas propuestas, esto es lo que queremos que suceda, por aquí se puede hacer algo, es decir, se está trabajando en eso y eso me parece de verdad muy positivo que sea de lado y lado que se estén tomando ya las medidas, ¿no? Por lo menos las propuestas. Claro que sí. Ahora, pero tocaste un punto que quería traer acá a la mesa y con esto creo que ya tenemos que ir cerrando. Las trochas. La gran pregunta de las 50.000 ochas, las trochas. ¿Qué pasaría? Según dicen analistas, voces vivas de la región, ¿qué pasaría con las trochas una vez se reabra oficialmente la frontera? Que eso me imagino va a venir porque ya Petro lo ha anunciado y se habla de esas buenas relaciones Petro-Maduro, ¿no? Correcto. Bueno, reabrir completamente la frontera sugeriría que tiene que disminuir el uso de las trochas. De hecho, el que los venezolanos cuando ingresan a su país ya puedan sellar el pasaporte disminuyó considerablemente la cantidad de personas que debían ingresar a través de las trochas porque no había manera de hacerlo de manera formal, ¿no? El abrir una frontera donde las aduanas estén funcionando, donde el comercio, el tránsito comercial se pueda dar a través de los puentes internacionales, pues va a hacer que ya a través de las trochas no deban ingresar productos colombianos a Venezuela, sino que se haga por la vía formal, con los aranceles correspondientes de ley, con todo lo que sugiere y lo que garantiza además que estos productos pues pasen bajo las condiciones que se necesitan para ser aptos para el consumo humano, ¿no? Claro, eso es lo que se entiende, pero siempre habrá pasos irregulares porque siempre han existido, Lorena. Sí, no, y es que es casi imposible decir que se va a regularizar porque son demasiados kilómetros de frontera, son demasiadas, o sea, la frontera entre Venezuela con Colombia a través del estado Táchira es extensa, es enorme y no es que hay 3 trochas, es que el gobierno regional tiene en su totalidad más de 150 trochas entre ambos países, pero va a permitir, por lo menos, que la gente que quizás quiere hacerlo de manera formal, de manera legal, sin tener que pagarle a los grupos irregulares que están en las trochas para poder ingresar a su país, para poder pasar mercancía, pues no lo hagan, sino que lo hagan como debe ser. 150 trochas identificadas, por lo menos. Identificadas, exacto. Porque habrá unas que no están identificadas. Es que eso es una cosa loquísima. Por ejemplo, personalmente, cuando yo estaba cubriendo en Colombia el asunto de la ayuda humanitaria. Cuando cerraron la frontera, yo estaba embarazada y requería volver a Venezuela. Recuerdo. O sea, para mí no había manera de quedarme en Colombia y yo tuve que cruzar a través de una trocha y yo decía, pero esto es como el pasillo de una casa. O sea, esto no es así como uno lo imagina, así de tierra, de un bosque, de un pantano, sino era práctica. O sea, claro, crucé el río, pero luego pasé como por el pasillo de una casa y salí a la calle y ya, aquí estaban los taxis. Entonces, ¿y estaban los taxis? Estaban los taxis esperando, claro, porque ya saben más o menos dónde hay trochas, entonces es una cosa que no se puede controlar, pero el que
haya un paso formal para todos los que lo requieran, para los comerciantes, para los gremios, para el ciudadano a pie que quiere ir a hacer algo, a comprar algo, va a hacer que ese flujo disminuya, sí, que de hecho incluso el paso peatonal hace que ya el uso de las trochas sea netamente para quienes van a traer mercancías de un país a otro o a quienes están ingresando sin ningún tipo de documentación. Ya no es de uso común, sino que digamos que hay ciertas excepciones, ¿no? Pero eso porque ya es por aquí pues ingresan muchísima mercancía colombiana para ser vendida en Venezuela. Claro, pero eso ya es una gran cosa, Lorena, y que si no lo digan ustedes, no tener que arriesgar la vida, el temor, increíble. Tener que de verdad tener que hacerlo forzosamente, ¿no? Por obligación, tener que pasar por esas trochas. Eso es y eso es horrible, terrible. Eso es horrible porque lo que se ve ahí, lo que se escucha, lo que se vive es una cosa de espanto, o sea, tener que pasar con la cabeza agachada porque no puedes ver las caras, porque ahí hay personas encapuchadas con armas largas, o sea, lo que se ve allí es una cosa que yo creo que ni en una película de terror, porque nunca nunca podremos describir realmente lo que se ve allí, porque primero el miedo te paraliza, ¿no? Eso ya es ya es algo que no se puede ocultar, y segundo que también tú pasas sin mirar ni escuchar nada, no veo, no escucho nada, déjeme caminar, déjeme pasar, pagué y pasé. Ay, no, que eso no se repita, de verdad. Eso es horrible. No, yo he tenido que hacerlo en 2 oportunidades únicamente y fue espantoso. Incluso en pandemia había quienes cruzaban por trochas, por ejemplo, para vacunar a sus hijos en el otro país. Y yo realmente admiro la valentía de todas esas mamás, porque, por ejemplo, yo no fui capaz. Yo decía, yo no soy capaz de pasar por ese puente con mi hija en esta circunstancia, o sea, sabiendo lo que representa, por ese puente no, perdón, por las trochas, lo que eso representa. Sí, qué miedo, que eso no se repita, de verdad, esas cosas que uno dice, ojalá no volvamos nunca atrás con esto, de verdad, ojalá. Lorena, mil gracias por este reporte, te dejo para que sigas cubriendo la reunión. Siempre a la orden. Que estés muy bien, un abrazo. Gracias, Lorena Bornachelli, periodista en el estado Táchira, está cubriendo el acuerdo de la frontera, es de una reunión entre empresarios de Venezuela y Colombia buscando avanzar en el restablecimiento del paso de personas, mercancías, vehículos, que eso todavía dice Lorena que para eso va a faltar un ratico, entre ambas naciones. Esto ante la posible reapertura de la frontera entre ambos países. Todavía no hay nada oficial, solamente un tuit del presidente electo Gustavo Petro, que dijo: me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera, y se espera que esto ocurra en cualquier momento.